Bueno, empezó a regir el alza en el transporte público. En 20 pesos subió la tarifa del transporte público, esto tras la recomendación del panel de expertos. Y para hablar de este y otros temas estamos con Luis de Grange, expresidente de Metro y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la justificación para que la gente entienda bien cómo se o por qué se determina, primero, un alza en la tarifa y que sea como es esta alza, de 20 pesos? La última había sido hace 3 meses y había sido de 10 pesos. Bueno, básicamente lo que hace el panel de expertos es cuadrar la caja, es comparar los ingresos con los costos. Los ingresos son lo que pagan las personas por tarifa, más los subsidios. Esas dos fuentes son de ingresos y los costos de proveer el sistema. Hoy en día tenemos un sistema que es mucho más caro que antes. Hay 7.500 buses, por ejemplo, respecto a 6.500 buses que habían hace 15 años atrás. Además, hay mucho menos pasajeros. La cantidad de pasajeros que usan, sobre todo los buses del Transantiago, no se ha recuperado después de respecto a previo a la pandemia, y además tienes que sumar un 40% de evasión. Por lo tanto, no cuadra. Entonces, tienes dos opciones, o subir el subsidio, ¿ya?, o aumentar la tarifa. Y lo que ha hecho el Ministerio de Transporte es aumentar la tarifa. Ahora, la tarifa sigue estando completamente descuadrada o quedó descalzada, más que descuadrada, descalzada con respecto a lo que debiera costar, ¿cierto? O sea, esto como va a quedar, como quedó a partir de ayer con los 20 pesos, que es en el horario de baja, 710 pesos en el caso del metro y tren NOS, en el caso de punta 870 pesos, y los buses quedaron todos, ¿cierto?, con una tarifa pareja de 770. ¿Cuánto debiera costar hoy? Contando con el subsidio, no estoy hablando de sacar el subsidio, porque ahí sería mejor ni calcularlo, pero ¿cuánto debiera costar hoy? ¿Cuál sería el precio real de la tarifa? Pensando en que estuvo congelada durante 4 años, desde el 2019 al 2023. Es lo que cuesta hoy día. Eso es lo que ¿Sí? si consideramos el subsidio, como dices tú, sin dejar fuera el subsidio, la tarifa teórica es la que hay hoy en día. La anterior administración, cuando estaba Gloria Hood en el Ministerio de Transporte, dejó un superávit cercano a los 2.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que no hay razones para generar un desbalance como el que estamos viendo ahora. Mi impresión es que la excesiva flota de buses, sumado a la evasión, que ha sido mucho mayor, yo creo que esas dos cosas finalmente hacen que no cuadre y, por lo tanto, o le piden más subsidio al Estado o aumentan la tarifa a los que sí pagan. Ya, perfecto, pero tiene que haber tenido un efecto el hecho de que la tarifa estuviera congelada entre el de 2019 y el 2023, ¿o no? Que fue, recordemos, se congela después del estallido, que fue precisamente gatillado, en sus inicios al menos, por una alza de tarifas que después se echó para atrás. Y de ahí en adelante no hubo nunca más una alza de tarifas hasta 2023, cuando se descongela. Por eso mi pregunta es, y por ahí, digamos, recapitulando algunos de las informaciones que hay cuando se congeló la tarifa y después cuando se descongela, había voces que decían que en el fondo quedaron desfasados 250 pesos, 300 pesos incluso. Mira, hay varias variables, varias perillas que se mueven para definir la tarifa. Uno es la evasión. Sí. O sea, si la evasión, por ejemplo, no existiera, tú podrías cobrar 200, 300 pesos menos. ¿Ya? Esa es una dimensión, ¿ya? Una perilla es. Recordemos que la evasión, 40% todavía, no se ha logrado bajar. La segunda perilla es la demanda de pasajeros, ¿sí? Es decir, más allá de los que pagan o no pagan, es cuánta gente usa el sistema, que respecto a hace 15 años es cerca de un 60%, es mucho menos. ¿Por qué? ¿Porque se han traspasado pasajeros al metro o porque la gente se ha subido al auto? Por una parte, o sea, hay un traspaso de usuarios de buses a metro. Cada vez que tienes una extensión nueva, una línea nueva, la mayor cantidad de usuarios de ese nuevo proyecto de metro provienen de los buses, ¿sí? Además, hay gente que se cambia el auto, pero además hay un fenómeno bien internacional, por decirlo de alguna forma, dada la tecnología digital, las reuniones por Zoom, por Teams, el teletrabajo. Todo eso ha generado una reducción en la cantidad de viajes, ¿ya? Sin embargo, la oferta del sistema ha seguido aumentando, y cuando me refiero a oferta me refiero a la cantidad de buses circulando. Por lo tanto, de frecuencias. Claro, o sea, las frecuencias están más o menos, pero la cantidad de buses que tienes que pagarle al sistema, la cantidad de buses kilómetros, ha ido aumentando. Por lo tanto, tienes una evasión de 40%, tienes menos pasajeros por una cuestión tecnológica de ciudad, ¿sí? Y además tienes más costos. Por lo tanto, la única forma de cuadrar la caja es o pidiéndole más subsidio al Estado, quitándole recursos a salud, a educación, a pensiones, a vivienda,
o aumentando la tarifa a los que sí pagan, porque para los evasores sigue siendo gratis. Ok, ahora, ¿por qué hoy día es un sistema más costoso el sistema red? ¿Por el aumento de buses? Tú hablas de te leí por ahí de una sobreoferta de buses, lo repetiste aquí, 7.500 buses hay hoy día, que son 1.000 más que, por ejemplo, el 2008, Exacto. cuando había mucho menos o mucho menos kilómetros de metro, ¿cierto? ¿Esa es la razón o hay otras razones de por qué el sistema cuesta más hoy día? La principal razón en términos de costos es esa, es la sobreoferta de buses. Son los 7.500 buses. La cifra que tú dijiste es la correcta. Son 1.000 buses más que lo que habían, por ejemplo, el 2008, el 2009. Y además tienes menos ingresos, ya sea porque hay menos pasajeros o, sumado, ¿cierto?, hay más evasión. Entonces, no cuadra la suma de eso. Ya, y por lo tanto, tú dices, una de las recomendaciones o algo que se debiera hacer es reducir la cantidad de buses, porque recordemos que en algún momento, yendo atrás en la historia, digamos cuando se llama Transantiago y en un comienzo, la gran queja de la gente era que no había suficientes buses, que no pasaban, la frecuencia era baja, la gente hacía unas filas eternas y entonces empezaron a aumentar recorridos, a aumentar buses, a cortar recorridos también, algunos eran muy largos y ¿qué? ¿Se les pasó la mano? ¿No fueron de la mano ese aumento con información real de cómo estaba cambiando digamos, la cantidad de pasajeros? Bueno, hay Porque varios uno hoy factores. día ve también, a las horas punta, los paraderos están repletos. No hoy día que estamos en febrero, pero hay sectores donde la gente en la mañana y en la tarde tiene que hacer filas eternas. Entonces, cuando tú dices hay sobrepoblación de buses, no cuadra. O sea, uno dice, íbamos a sacar buses y esa gente va a tener que hacer filas más largas o no, esperar más. No, es que depende. El 2007, cuando partió Transantiago, partieron 4.500 buses. Sí. Ya fue un desastre. Sí. Los recorridos mal diseñados, las frecuencias mal diseñadas, todo mal. Sí. Ya, el mejor Transantiago históricamente fue en la época de René Cortázar. ¿Ya? Y ahí habían cerca de los 6.000, 6.500 buses y de ahí se mantuvo. En los últimos 2 o 3 años ha aumentado sistemáticamente la flota de buses. Y tienes buses grandotes, los buses articulados, los buses de 2 pisos, que son carísimos. Son muchísimo más caros por pasajero transportado que los buses convencionales. Entonces, tienes un exceso de buses y además tienes buses muy grandes, muy ineficientes, que no pueden circular en todas partes, que ofrecen un peor nivel de servicio, ¿sí? Y que ni siquiera tienen los repuestos en Chile. Entonces, es una mezcla de cosas. Tú podrías, por ejemplo, con la misma flota actual, ir reduciendo el tamaño, no comprar más buses articulados o eliminar los buses de 2 pisos y con eso te ahorran una cifra Ya, pero importante. los buses articulados yo entiendo que ya están, o sea, los que están, pero no se están comprando más. Efectivamente, en la última Eso licitación... ya se tomó esa decisión. Espero que... Eso se hizo en la última Claro, licitación. en la última licitación ocurrió que no llamaron buses articulados, Sí. son todos los buses convencionales. Pero de todas formas, el diseño en los recorridos no se ha ido adaptando a la extensión de las nuevas líneas de metro, o sea, con las líneas 3 y 6, con las 2 extensiones de la línea 2 a Hospital El Pino y la línea 3 a Plaza Quilicura, no había una reasignación, no hay una sustitución natural de buses por metro, que eso te debiera permitir reducir la oferta de buses. Entonces, lo que tú ves, efectivamente hay algunos lugares en la ciudad en que hay fila, pero nosotros medimos, nosotros tenemos la información y un 80% de los buses de Transantiago ya circulan en los periodos punta subutilizados, con menos de la mitad de los pasajeros. 80%. Eso significa subutilizado, mitad de los pasajeros. No, con menos de la mitad. Con menos de la, por eso. Efectivamente, Eso ya hay está... buses que operan con un 10% de su capacidad. En con hora un 20%, punta. En hora punta, no estoy exagerando. Toda esa información es verificable. Efectivamente, hay algunos sectores en que tú ves gente haciendo fila. Por lo tanto, eso habla además de una mala reasignación de los buses de la oferta disponible. ¿Cuánto afecta en la carestía los buses eléctricos? Yo creo que los buses eléctricos son más caros de comprar, pero son más baratos de operar. Ya. De hecho, el costo marginal de un bus eléctrico por cada kilómetro que recorre debe ser 1/3 del bus a diésel. Ya, pero es mucho más caro mantener. Por lo tanto, la comparación tiene que ser por la vida útil completa. El tema es que todavía no tiene una vida útil comparable. Son todos bastante nuevos. No sabemos cuál es la vida útil, o no sabemos cuál va a ser finalmente. Esperemos que sean los 10 años que establecían las bases. Ya, ¿y de quién es la responsabilidad de que haya una voy a decir sobrepoblación, pero es sobreoferta en realidad, sobreoferta de buses y de que los buses entonces a raíz de esto estén subutilizados? Bueno, el responsable de la compra de buses,
del diseño del recorrido, de la frecuencia, es el Ministerio de Transporte. Es el único responsable de diseñar la oferta de buses de Santiago y en algunas localidades de regiones donde existe perímetro de exclusión, que es licitación. Ya, pero ellos, claro, el Ministerio de Obras de Transporte es el que no está haciendo la pega, entonces. Sí, en mi opinión es eso. Ya. ¿Y cuál es la explicación? Porque me imagino que ustedes como docentes, como expertos, están estos son temas de discusión permanente, ¿o no? Yo creo que por supuesto reducir la oferta de buses, adaptarla, tiene cierto riesgo, pueden ocurrir algunos desbalances de oferta-demanda, pero es parte de la responsabilidad de la autoridad, es parte del diseño que ellos tienen que optimizar. ¿Sí? No pueden pensar que cuando hay aumento de costos se resuelva aumentando la tarifa o pidiendo más subsidios. No está cumpliendo su rol ético del correcto uso de los recursos públicos, porque son recursos que pueden ser usados en otros fines alternativos muy importantes. Ahora, te lo pregunto de otra manera. Si es que se bajara la cantidad, se reasignara, se hiciera lo que tú dices que hay que hacer y tuviéramos menos, redujéramos la oferta de buses, ¿podrían bajar las tarifas? Mira, por ley las tarifas no pueden bajar, por ley, sí. Pero sí, por ejemplo, podrías evitar alzas de tarifas por 3 años. O sea, si es que tú redujeras lo que permiten los contratos hoy en día, sí. ya un 5% la oferta de buses, y eso pasa, por ejemplo, por no renovar buses articulados, no volver a comprar buses de 2 pisos, incluso en algunos casos comprar algunos buses más pequeños que pueden adaptarse mejor a la demanda, tú podrías reducir un 5% los costos todos los años y con eso no aplicar más alzas de tarifa. Que se quede congelada nuevamente la tarifa. Pero no como una decisión política, claro, sino como consecuencia de un equilibrio ingreso-costo. Decías, Luis, que por ley no se puede bajar la tarifa. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Es una ley que se definió en la época de René Cortázar, no se puede bajar la tarifa. Se puede solo subir. Efectivamente, el panel de expertos lo que hace es comparar los ingresos con los costos. El panel de expertos no se pronuncia en absoluto sobre el diseño, sobre la eficiencia. Dice, estos son los ingresos, estos son los costos, subieron los costos, bueno, por lo tanto tienes que aumentar la tarifa. Ahora esto parte también de la base de que siempre suben los costos, o sea que es difícil que los costos bajen. Puede ser, es difícil, pero tú sí puedes optimizar la frecuencia. Está bien. De hecho, eso es lo que hacen los ingenieros. Ya, pero yo leía que había expertos que sostienen que seguirán produciéndose aumentos de hasta 60 pesos por año en la tarifa. ¿Tú coincides con ese cálculo? Si es que no se hiciera nada, me imagino. Si no se hace nada, si el Ministerio de Transporte sigue mirando al techo, sigue mirando al cielo y no hace un esfuerzo para optimizar recorridos, para optimizar frecuencias, para comprar una flota más adecuada, la capacidad de los buses que sea distinta, por supuesto que va a seguir aumentando, pero significa que no están haciendo su pega. ¿Es el ministro de Transporte el que está mirando al techo, a su juicio? Él, por supuesto que sí. ¿Está mirando al techo? O sea, mi impresión es que no está haciendo lo que le corresponde hacer al ministro. Para él es mucho más fácil no dar la pelea por eficiencia en la industria de buses. Para él es mucho más fácil pedir más plata al Congreso, subir la tarifa a los que sí pagan, porque eso también es tremendamente injusto. Ya, pero tampoco es tan popular subir la tarifa, porque tú dices, claro, hacer más eficiente la flota de buses tiene riesgo, ¿cierto? Porque puede ser que sacamos por acá y la verdad es que nos damos cuenta que no hay suficientes buses y la gente está parada y quejándose que esperan horas y están llenos los paraderos. Pero subir las tarifas también tiene lo hemos visto históricamente, tiene un costo en la popularidad del gobierno, tiene un costo. Yo creo que el alza de tarifa en este gobierno no ha generado ningún impacto en la popularidad de nadie. Eso es lo que yo creo. Y además, mira, si tenemos 1000 buses más respecto del 2009, tenemos el doble de metro y tenemos un 40% menos de pasajeros, estarás de acuerdo conmigo en que existe un espacio enorme para eficientar la oferta de buses de Santiago. Ya, y si eso no pasa, entonces vamos a seguir viendo alza de tarifas durante este año, por ejemplo. Este año está recién empezando, así que no me extrañaría que si no hacen nada... Sí, pero en los últimos 3 meses hemos tenido 2 alzas, 10 y 20 pesos. ¿Cuánto más debiera subir la tarifa si es que no se hace lo que tú sostienes que hay que hacer? Yo creo que la tasa de aumento debe ser más o menos la que hemos observado en los últimos 3 años. Pero para que tengas una idea, los buses de 2 pisos, esos que realmente no son operativos en Santiago, o sea, ahora le inventaron un recorrido en el aeropuerto, se los inventaron. Yo le pregunté al ministro de Transporte el año pasado, y hasta por los famosos buses eléctricos, y dijo que estaban funcionando perfecto desde el aeropuerto hasta Pajarito. No caben en ninguna otra calle de Santiago, por decirlo de alguna forma. Bueno, esos buses que costaron $6 millones y que no se necesitan,
te hubieran evitado un alza de 10 pesos en la tarifa, por ejemplo. ¿Solo los buses eléctricos? Solo los 10 buses de 2 pisos eléctricos. Perdón, solo los 10 buses, Sí. estaba pensando en eso, 2 pisos eléctricos, Solo esos ¿esos 10 buses 10? te ahorraban un alza de 10 pesos en la tarifa. pero eso es muchísimo. Por supuesto que sí. Por eso existe un margen de optimización de la industria, de la oferta de O sea, buses ¿aquí hay en mala Santiago. gestión o falta Pésima gestión? Pésima gestión. O sea, no se está haciendo un esfuerzo intelectual, un esfuerzo ingenieril, un esfuerzo profesional por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Ahora, el ministro, estamos hablando de una persona que tiene una expertise importante en transporte, o sea, es conocido en el mundo de la docencia también, tú lo sabrás, ¿cierto? Perfecto. Mejor que yo, en la Universidad Católica, su expertise es este. Entonces, ¿cuál a tu juicio cuál podría ser la razón de que él no estuviera gestionando bien? O sea, yo creo que no quiere enfrentar riesgo, no quiere asumir ningún tipo de riesgo, no veo otra razón. Po. Razones políticas, Sí, yo creo que sí. costos políticos, digamos, que podría traer. Así es. Ahora, Luis, si es que tenemos posibilidad nosotros de que toda nuestra flota sea eléctrica, Sí, yo creo que vamos hacia eso. Yo creo que vamos hacia eso. ¿en cuánto tiempo? Y yo creo que están llegando hasta cerca de 1000 buses en un año, se pueden comprar. Yo creo que esa ha sido la tasa de renovación. Y si todos nuestros buses fueran eléctricos, ¿bajaría la tarifa? Es que nuevamente hay que ver la tarifa, como te decía, Sí, no sé, ya, pero los no, costos, sería- dices tú. los costos, eso. Los costos que finalmente presionan o no presionan la tarifa. Sí. Yo creo que hay que ver, como te decía, la inversión es más cara en los buses, los buses eléctricos, pero los costos de operación son mucho más baratos. Por lo tanto, tienes que ver el flujo a 10 años de operación. Si los buses duran los 10 años que tienen que durar, yo creo que podría ser incluso menor. Pero si es que empiezan a tener problemas, requieren cambio de batería y otras dificultades, podrían aumentar. Ya, y para terminar, se nos acaba el tiempo, pero aprovechando, ¿cierto?, que fuiste presidente del Metro, ¿qué te parece la decisión que se ha tomado por parte de Metro de cerrar una estación? La estación en realidad es la entrada en una estación, no es toda la estación, no es la estación, es el ingreso a la estación Calicanto, en la zona ahí, ¿cierto?, frente a la estación Mapocho, por razones de seguridad. Sí, es un acceso que se cerró. Metro lo tiene que haber pensado muy bien. Yo conozco perfecto a los equipos de Metro, tienen que haber hecho un análisis muy riguroso y yo creo que se vieron obligados a hacerlo. ¿Por qué? Obligados porque no tienen la capacidad de ofrecer un estándar de servicio, un estándar de seguridad adecuado. Por lo tanto, lo que hicieron fue priorizar. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cerrar este acceso y nos vamos a concentrar en el otro acceso de tal forma que los recursos que tenemos los usemos bien. ¿Sí? Y ahí nuevamente está mal pelado el chancho, porque Transantiago, los buses Transantiago reciben un 65% de los recursos del sistema y el metro recibe apenas un 25% y llevan la misma cantidad de personas. Entonces ahí también yo creo que hay una deuda por parte del Ministerio de Transporte y no perjudicar a los usuarios de metro. Luis de Grange, muchas gracias por Encantado. estar con nosotros esta tarde aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes.